y va a venir ese proceso de independencia muy fuertes en América, el mismo Bolívar. Hay algo bien importante en ese contexto, ¿no, William? Sí, para mí fue muy importante sentir que es imposible entender a un ser humano si se lo mira aislado del mundo, si se lo mira aislado de su época y aislado de sus circunstancias. Para que Humboldt llegara a ser Humboldt necesitó de ese padre, de esa madre, de esos maestros, de Willdenow en el momento en que apareció, de sus preceptores, de Foster, que se los llevó a una aventura a los 20 años hacia Inglaterra, de los amigos que fue conociendo por el camino, de esa hermosa muchacha judía Henriette que conoció en Berlín, de su propio hermano que se encargó de la otra mitad del mundo, porque Alejandro de Humboldt se encargó del mundo físico, como Wilhelm von Humboldt, su hermano, se encargó, digámoslo así, del mundo espiritual, del mundo de la lengua, de la filosofía, y entre los dos, digamos, que formaron la esfera del conocimiento alemán de su tiempo. Pero también es imposible entender a Humboldt sin su encuentro con Goethe a los 25 años. Goethe se espantó de que el personaje que él estaba tratando de crear, el Fausto, ya estaba vivo y venía a hacerle visita y lo deslumbraba con sus conocimientos, y fue importantísima la influencia de Humboldt apenas de 20 años y antes de ir a Honda, ¿no?, en definir al Fausto que Goethe iba a escribir y publicar después. Su encuentro, por supuesto, con Bonpland, que fue definitivo para la concepción de su viaje, y la aventura americana, inclusive la presencia siempre esquiva pero siempre influyente de Napoleón Bonaparte, que siempre se le atravesaba por el camino y no lo dejaba llegar a donde iba a llegar. Él quería visitar los volcanes de Italia, pues Napoleón llegó haciendo guerra y se tomó el Piamonte y no permitió que pudiera pasar nadie hacia Italia, hasta llegar a América y empezar los grandes encuentros americanos. Empezar su encuentro con la gente que conoció en Venezuela, empezando por María Antonia Bolívar, cuando Humboldt no sabía ni siquiera que Bolívar existiera, y cuando Bolívar andaba muy lejos, dedicado a la borrachera y al juego, tratando de olvidar su duelo de amor por la muerte de su esposa. Su encuentro con Andrés Bello en Caracas, y después su encuentro con los grandes magnates cubanos, y su encuentro con Fidalgo en Cartagena y con Ignacio de Pombo, que de tantas maneras lo orientaron sobre lo que sería su viaje por la Nueva Granada. Su encuentro casual con la gente que lo acompañó en el champán por el río Magdalena. Nadie nos había contado, y es muy interesante para nuestra historia, que uno de los personajes que venía en el champán con Humboldt desde Mompox hasta aquí fuera Gregorio Nariño, el hijo de Antonio Nariño, ¿no? Que Humboldt hubiera oído hablar en ese champán de cómo estaba el fermento de la revolución de independencia ya creciendo por el continente. Su encuentro decisivo con José Celestino Mutis en Santa Fe, su encuentro decisivo con las láminas de la expedición botánica que educaron sus ojos para ver la naturaleza equinoccial, su encuentro finalmente con Caldas, casi en la frontera con el Ecuador, su encuentro con Pío Montúfar, su encuentro con Carlos Montúfar, el amor que sintió por Carlos Montúfar y la manera como influyó decisivamente en la aventura de uno de los grandes personajes de nuestra independencia, bastante olvidado, cosa que yo he tratado de corregir un poco con esta novela, que uno de los grandes héroes de la independencia americana, que fue compañero de Humboldt en su viaje, que lo acompañó a visitar a Jefferson en Estados Unidos, a verse con Napoleón en Francia, haya vuelto a América y se haya enrolado en las tropas del Ejército Libertador y se haya vuelto a encontrar con Simón Bolívar aquí y lo haya acompañado en su aventura por América hasta cuando Bolívar decidió irse para Jamaica, y que después ese mismo muchacho haya participado en la batalla de la Cuchilla del Tambo, la última batalla de la Primera República,
y haya terminado siendo acusado y condenado a muerte en Guadalajara de Buga. Todos esos personajes sin los cuales sería imposible entender a Humboldt y sería imposible entender entonces buena parte de la aventura ilustrada y de la aventura romántica europea. Yo sentí que Humboldt estaba hecho un poco de cada uno de esos encuentros, de cada uno de esos hallazgos, de cuando se encontró con el botánico, cuando se encontró con el geólogo, cuando se encontró con el mineralista, cuando se encontró con Goethe, que era un poco la conciencia plural de la Alemania de su tiempo, y cuando finalmente, porque todo va para alguna parte, ¿no?, y todos los caminos llevan al río, cuando se encontró finalmente en París con Simón Bolívar, y presentándole un informe casual a un grupo de aristócratas en un salón de París, no sabía Humboldt que a quien le estaba presentando el gran informe de su aventura por América era a ese muchacho que a partir de ese día encontró cuál era su destino y se convirtió en el jefe de la gran revolución. Para mí fue también una aventura ir descubriendo esas cosas a medida que las investigaba e ir tratando de eslabonarlas para que este libro se convirtiera ya no solamente en el intento por descubrir el retrato y el carácter de un ser humano extraordinario, sino también de toda la galería de personajes que le ayudaron a llegar a ser quien fue y de las impresionantes consecuencias del viaje de Humboldt, que en un rastreo que como muy por encima que yo hago incluyen las obras de Julio Verne que no habrían sido posibles sin Humboldt, un poema como El barco ebrio de Rimbaud que seguramente no habría sido posible sin el relato que Humboldt hizo de su viaje por las grandes tierras americanas, y finalmente algo que para mí fue deslumbrante descubrir cuando llevaba buena parte de la novela escrita, y fue quién fue el poeta que, leyendo la obra de Humboldt y aprendiendo de la aventura de Humboldt, formuló la más convincente cosmogonía que hasta ahora se le ha formulado a la humanidad, hasta el punto de que algo que pareció un delirio de un poeta alcohólico norteamericano de mediados del siglo XIX, un texto que la gente miró con mucho desdén durante décadas, hoy es considerado una de las miradas más clarividentes sobre el origen y la composición del universo, inspirado en Humboldt, pero no les cuento más porque entonces no van a querer leer la novela.